nos acompaña nuestra nutrióloga Leslie Béjar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy Buenos buenos días. días. Gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte aquí porque, híjole, siempre nos conflictuamos porque queremos consentir de más a los niños en vacaciones o de repente ser muy estrictos, decir, no, eso no va a cambiar. ¿Cómo encontrar el equilibrio para que sigan comiendo saludable, divertido y bueno, y que no les pese? Así es, creo que este es un momento súper oportuno para aprovechar a fomentar hábitos saludables en los pequeñitos. En primer lugar, insistir en actividad física. Los pequeños deben de hacer al menos 60 minutos de actividad física al día. Eso es el mínimo, ¿no? Entonces, tratar de, no precisamente como un ejercicio tedioso, sino actividades que impliquen movilidad. Pueden salir a andar en bicicleta, cualquier actividad que implique que se mueva, ¿no? Eso es por primera parte, bailar, exacto, ¿no? Sí, Lo que sea. puedes poner como un juego y ya todo el mundo está en movimiento. Exacto. Oye, pero por ejemplo, ahora que son vacaciones, muchas veces los papás intentan también, durante ese tiempo que tienen el espacio, el poder como corregir cosas o educar, ¿no? O sea, Claro. seguir educando en casa por el tiempo que no habían tenido. En cuestión de alimentación, ¿deberíamos dejarlos comer cada vez que se les antoje o ponerles ciertos horarios o decirles, se come en la mesa y no en la tele, bueno, viendo la tele o Claro, así? no, totalmente cierto. Un factor muy importante es marcarles horario, siempre, sean vacaciones o no. Lo que pasa en vacaciones es que probablemente están jugando y no quieren comer. Claro. Entonces, ahí no importa, hay que dejarlos. No quieres comer, no pasa nada, sigue jugando, pero entonces vas a comer hasta tu siguiente colación o hasta tu siguiente tiempo de comida. Aunque el niño tenga hambre antes, es como de, no quisiste comer, pero a tal hora vamos a comer. Y sin regaños, ¿no? O sea, Aunque como haga regla. berrinche y demás, ¿no? ¿Te late si para eso hacemos es que yo luego soy muy didáctico, entonces un esquema claro. en el refri, horarios, Sí, eso estaría excelente. porque también hay una oportunidad única como de negociación, ¿no? Así es, sí. Y justamente eso también es involucrar a los niños, un poco ahora que las mamás tienen más tiempo, quien está a cargo de ellos, de que las acompañen literal a hacer las compras y decirle, a ver, ayúdame. Y también a preparar, o sea, no, obviamente no que pongan a picar o manipular el fuego, pero actividades que para ellos sean muy sencillos y el involucrarlos, pues genera en ellos esta iniciativa de empezar a comer más sano, ¿no? Claro. Alimentos que probablemente decían, es que a mí no me gusta eso, es como de, pero tú lo escogiste. Lo preparamos diferente si quieres, pero darle más opciones e involucrarlos. Ahora, como son vacaciones, también evidentemente tienen, pues ya lo decíamos, tienen un gasto calórico generalmente mucho más grande que el habitual, pues por todos estos deportes, cursos de verano, idas al parque, ¿no? Y demás. ¿Qué sucede con la comida como las papitas, los chicharroncitos, las papas a la francesa, la catsup, las salchichas y las golosinas que a final de cuentas, por ser vacaciones, pues de pronto los papás somos un poco más laxos y decimos, bueno, pues es vacaciones, que se coma hoy 2 helados. Pues ¿cuántos días con 2 helados pueden estar, no? Exacto. Mira, aquí depende el estado nutricional del pequeñito. Si no tiene ningún problema de sobrepeso, obesidad, podemos ser tal vez un poco más permisivos siempre y cuando haga actividad física. Pero si el pequeño ya tiene un problema de sobrepeso y obesidad, sí tenemos que limitarnos y tal vez optar por algunas botanas o golosinas más saludables, por ejemplo, las alegrías, o preparar en casa alguna gelatina con frutas, sin azúcar, hacer paletas de helado con yogur natural sin azúcar con frutas, ¿no? Entonces eso también está muy optar, bueno. exacto, y así no le creas al niño como no puedo comer golosinas para nada, pero entonces lo vas educando a que hay golosinas pues saludables y adecuadas para él. Oye, eso está Al padrísimo. final del día, o sea, yo creo que en lo que lo estamos educando también nos educamos Así nosotros, es. porque te iba a decir, ok, pero si están todo el día en la calle, los papás de, ay, bueno, pues una pizza y y Exacto. entonces ya todos terminan comiendo así de súper mal, y entonces también es nosotros empezarnos a medir, porque al final del día somos su ejemplo. Así es. Ay, bueno, pues vamos a esperar. Oye, y por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chavito que a mí me emocionaba cuando iban mis amigos a comer a la casa, ¿no? Entonces, tal vez podría ser que para que el niño pueda estar como más en contacto con la comida o más feliz de comer en vacaciones, como papás podemos decir, pues invita a un amigo, invita a una amiga que venga a comer a la casa y es como parte de, como si fuera pijamada a la hora de la comida. Claro, y justo la hora de la comida es un momento muy importante, por eso no deben de estar comiendo viendo la televisión, sino como de armonía. A veces en periodo vacacional pues suele ser más esto de la familia y los amigos fuera del ámbito escolar. Claro. Entonces es un excelente momento para aprovecharlo, comer todos en familia, no tiene que haber comida chatarra de por medio, eso también es como importante, ¿no? Optar, cambiar el refresco por un agua de fruta sin azúcar. Claro. O sea, esos pequeños cambios son los que hacen
la diferencia, ¿no? Y el hacer los platillos atractivos. Y no es hacer comida especial para el niño y nosotros nuestras garnachas, Ok. ¿no? Es comemos Todos todos igual. saludables y todos igual. Oye, ¿qué tanto hay? Yo de repente soy muy utópico. Entonces, ¿qué tanto se puede como sentarse y hablar honestamente con los niños? Mucho. Quizá desde referencias con superhéroes o algo así como de, mira, él es fuerte porque, no sé, o sea, como las espinacas o cosas Claro. así, como el ir concientizando que efectivamente la energía y las propiedades de los alimentos sí traen beneficios a la vida. Mira, es impresionante cómo los niños absorben todo lo que les enseñamos y hasta educan a los papás. Entonces es como una etapa así de oro para enseñarles hábitos saludables. Lo único que sí no les recomiendo para nada es hacer que la comida se vuelva un premio o un castigo. Porque entonces se vuelve una conducta compensatoria en etapas posteriores, ¿no? Jamás se le debe decir, si haces toda la tarea o si me ayudas con el quehacer, te comes doble helado. O sea, no. Ok. Eso está totalmente prohibido. Si va a comer un helado de repente, ok, pero simplemente por el hecho de disfrutarlo, no porque sea un premio a algo que hizo Claro, o un castigo, ¿no? Ahora, ¿qué tal esta parte, como decía Andrés, de retomar la parte en familia y cocinar con ellos y cocinar con sus amigos? Incluso los podemos invitar y ponerles alguna actividad, ¿no? Así es, incluso pueden aprovechar ahora para empezar a hacer un pequeño huerto urbano en casa, ¿no? Mira. Empezar súper sencillo, pueden ya buscar en YouTube cómo se hace y demás. Y la verdad es que ellos así se emocionan muchísimo cuando ven el primer brote, las cuidan y entonces se involucran muchísimo y después las quieren consumir. Claro, Entonces- no, pues hay que aprovechar, por supuesto. Yo ya voy a poner manos a la obra. Definitivamente, como dices, tiene que ver con una parte de, pues, nutrir a los niños, aprender nosotros también, Claro. que ellos conozcan las propiedades de cada uno de los alimentos y, ¿por qué no cuidar a la naturaleza? Leslie Bejar, muchísimas gracias por acompañarnos.